Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Modificaciones de directivas relacionadas a bienes inmuebles, resolución directoral número 0004-2022-EF/54.01. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Sara Córdoba Yaxa, especialista legal en la cartera inmobiliaria de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Modificaciones directivas relacionadas a bienes inmuebles, resolución directoral número 0004-2022-EF/54.01. Adelante, Sara. Gracias por el pase, Cecilia. Muy buenos días con todos los participantes. Agradezco mucho su interés. Hoy día, en el marco de las competencias de la Dirección General de Abastecimiento, vamos a ver la difusión de esta resolución directoral número 4/2022, que modifica dos directivas del marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Previamente, agradecer el encargo de la DGA por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y poder compartir esta sesión. Espero sea muy productiva. Empezamos con el contenido de esta reunión. Vamos a ver primero de qué se trata esta reunión, que ya un poco lo ha adelantado Cecilia. Luego vamos a ver la primera modificatoria, que es de la directiva número 2. Luego vamos a entrar a la directiva número 3. Y finalmente la suspensión de la directiva 3, que es un tema que ha tenido bastante acogida en el sentido de que hay muchos pedidos que muchas entidades tienen en relación a la aplicación de la directiva 3. Siguiente. Entonces, el objetivo de la reunión es difundir la modificación de la resolución directoral número 4/2022, emitida por la Dirección General de Abastecimiento, que modifica la Directiva 2, que se refiere a actos de adquisición y disposición de bienes inmuebles, y la Directiva 3, referida a las acciones previas que deben realizar las entidades del Ejecutivo antes del arrendamiento. La aprobación de esta modificación realizada por la Dirección General de Abastecimiento es en el marco de sus facultades rectoras y las facultades normativas y de aprobar procedimientos para una adecuada gestión del sistema nacional. Entonces, lo que buscamos es recoger muchas de las indicaciones, aportes y comentarios y también consultas de las entidades para hacer un feedback, una mejora continua de los procedimientos, que en este caso se traduce en la emisión de la resolución número 4/2022. Siguiente. La primera modificación es de la directiva 002. Esta directiva, como indiqué, es la directiva que se ocupa de los actos de adquisición y disposición de bienes inmuebles. Esta directiva ya tiene más de un año de vigencia, tiene una primera modificatoria aprobada el año pasado en diciembre con la resolución directoral 06. Estamos modificando también disposiciones que ya fueron modificadas con el fin de ampliar plazos para la regulación de situaciones presentadas por las entidades. El objeto de esa directiva es regular los actos de adquisición de predios e inmuebles de propiedad privada. Aquí quiero enfatizar que los actos de adquisición regulados por la directiva son básicamente dos. La donación, que es en favor del Estado, no se trata de donaciones de inmuebles de propiedad de las entidades en favor de particulares o de otras entidades. Se trata de donaciones que realizan los privados en favor de las entidades. Y básicamente esta donación o este capítulo, subcapítulo de donación, trata de la aceptación de donación que se tramita en las entidades beneficiarias del bien inmueble de propiedad privada. El otro acto de adquisición que regula la Directiva 2 es la
es la aceptación de daciones en pago. Hay entidades que tienen deudas con el Estado y en vez de pagar en dinero, lo que hacen es ofrecer la transferencia de inmuebles que vaya aparejado al valor de la deuda. Esas son las dos figuras de actos de adquisición que regula la Directiva 2, y es importante aclararlo porque tengo preguntas que a veces confunden el tema de la donación con la transferencia gratuita entre entidades, y esa figura de donación no es aplicable. Lo que sí es aplicable es la transferencia que está en este otro bloque de disposición final de bienes inmuebles. En la disposición final de bienes inmuebles que regula la Directiva 2 vamos a encontrar la afectación en uso, vamos a encontrar la demolición, la transferencia propiamente entre entidades públicas donde hay una mutación de titularidad de una entidad a otra. También vamos a encontrar la permuta. Entonces, esos son los actos y algunos de los cuales han sido objeto de modificación con la resolución directoral 4 que vamos a explicar en esta sesión. Siguiente. Esas son las modificaciones que trae la resolución 4. El artículo 2 trata de las modificaciones que inciden en la Directiva 2. Básicamente son 3 rubros los modificados, los referidos a demolición, el referido a supervisión, que está en el artículo 43, y los referidos a regularización. De la afectación en uso, que está en la segunda disposición complementaria transitoria, y la regularización del cumplimiento de la finalidad, que está en la tercera disposición complementaria final. Entonces, esos son los 3 temas en bloque que tiene la modificación de estos artículos. Siguiente. Entonces, la primera modificación es el artículo 22, que trata de la demolición. Antes de empezar, voy a indicar que la demolición, que es un subcapítulo, el subcapítulo 2 de actos de administración, está definido en el artículo 2, nos dice qué es la demolición, ¿no? Es una obra que consiste en eliminar parcial o totalmente una edificación que sirve para el soporte de un uso público o servicio público ejecutados por una entidad. Eso es lo que define como obra de demolición el artículo 20. En el artículo 21 tenemos una precisión que nos indica quién hace la demolición. Claro está que el propietario también puede demoler las edificaciones que existen en el predio de su propiedad, ¿no? El inmueble de su propiedad. Pero en este caso lo que se está regulando es cuando una entidad afectataria realiza la demolición de un predio que no es de su propiedad, sino lo tiene afectado en uso a su favor. Y en ese caso, lo que tiene que hacer la afectataria es solicitar previa la autorización, previa a la demolición, solicitar la autorización para demoler. Eso es lo que básicamente regula todo el subcapítulo de demolición. La autorización previa para demoler que debe solicitar la entidad afectataria. Entonces, no es aplicable este subcapítulo de demolición a las entidades propietarias, claramente, ¿no? Entonces, con estas precisiones pasamos al artículo 22, que es uno de los supuestos de por qué demolemos, por qué la entidad demuele, ¿no? Que es cuando la edificación ya no responde a los requerimientos de la institución. Y el otro supuesto, que está en el artículo 23, es cuando la demolición se produce a raíz de una situación, que es el estado ruinoso de la edificación. ¿Qué se ha modificado en el artículo 22? Entonces, lo que se está modificando es cómo sustento la solicitud para que me autoricen a la demolición. Entonces, lo que está vigente actualmente con la modificación ahora es que voy a tener un documento adicional para poder acreditar. Entonces, inicialmente, con la versión anterior, la entidad tenía que sustentar con la memoria descriptiva del expediente técnico de obra la nueva obra que iba a realizar. Pero resulta que este requisito básicamente está dentro del esquema de la ley de contratación pública. No está dentro de otros esquemas de contratación como podría ser el G2G
o el fact track u otros supuestos de contratación. Entonces se ha tenido que hacer esta modificación para poder incluir cualquier otro documento que nos pueda acreditar que se va a realizar una nueva edificación. Y en ambos casos se entiende que esta nueva edificación va a cumplir los requerimientos de la institución. Si la institución lo que busca es hacer una nueva obra para ampliar el hospital o el colegio, se entiende que ese es su requerimiento, esa es su necesidad. Y la finalidad también es necesario observar, porque si yo tengo una afectación en uso para educación, se entiende que la nueva edificación debe ser una ampliación de la infraestructura que sirva para esa finalidad. Entonces, siempre en este tema de las afectaciones en uso, en donde se está demoliendo edificaciones, vamos a tener en cuenta que lo que se edifique, la obra nueva, cumpla los requerimientos institucionales y también la finalidad de la afectación. Si no se da, o no es consecuente no es concordante la nueva edificación con la finalidad, lo que vamos a tener es un supuesto de extinción por desnaturalización. O en todo caso vamos a tener que realizar un trámite de adecuación de la finalidad cambiando a la nueva finalidad de la construcción para no caer en extinción de afectación. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque se va repitiendo también para el otro supuesto de estado ruinoso. Entonces, aquí la modificación es en el requisito que ya no solo será presentar la memoria descriptiva del expediente técnico, sino también otro documento porque tenemos claro que hay otros sistemas constructivos. Aquí también es necesario recalcar o tener en cuenta la definición de edificación porque es un término que está aunado a la demolición. Yo demuelo, en esta obra de demolición, yo demuelo la edificación. ¿Qué es la edificación? En los términos de la Directiva 02. Es cualquier obra que tenga una calidad de permanencia, puede ser una obra fija con ladrillos y cemento, o podría ser otro tipo de sistema constructivo que se realiza con elementos como drywall, fibra forte u otros similares. Algunos son containers, son elementos prefabricados. Todo eso para el sistema de abastecimiento constituye una edificación y ese es un elemento que define al bien inmueble que forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces es importante siempre traer a colación esta definición que tiene que ver con la edificación que va a ser materia de demolición en este caso y que también nos ayuda a definir cuándo estoy ante un bien inmueble y eso va a significar también que estoy bajo las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, con esa precisión vamos a continuar. El siguiente artículo es el 23. Siguiente. En el 23 hablamos del otro supuesto de demolición, que es el estado ruinoso. La precisión en este caso en la modificación es que el estado ruinoso puede ser en todo o en parte de las edificaciones que existen en el bien inmueble. El estado ruinoso es una situación que pone en peligro tanto a la colectividad, o sea, a las personas, como a las infraestructuras mismas de las entidades. Entonces, es un elemento a tener en cuenta que debe ser comunicado al titular del bien inmueble. Entonces, en este caso puede ser un titular entidad pública o un titular Estado, que sería la DGA. Entonces, a cualquiera de ellos, según corresponda, se comunica y se precisa que hay necesidad de demoler. O sea, hay que atacar este peligro inminente que es el estado declarado como ruinoso. A esa comunicación vamos a acompañar el informe de la entidad competente que hizo el análisis y la verificación del estado ruinoso. Entonces aquí va a entrar probablemente un informe de INDECI o de la oficina correspondiente de la entidad municipal. Luego tenemos qué pasa cuando la demolición es total en el estado ruinoso, ¿no? Aquí es importante ver que la entidad determine si va a continuar usando el inmueble
y solo va a poder utilizar indicándonos que va a haber una nueva edificación. Ya hemos mencionado que la nueva edificación puede ser con material como obra definitiva o puede ser con otros tipos constructivos, y muchas entidades a veces tienen ya comprados estas bloquetas y solamente los arman, etc. Entonces, eso también forma parte de indicar o precisar que la entidad tiene interés en realizar una nueva edificación o que de repente ya lo está realizando y solo le faltaba comunicar que va a realizar la demolición de alguna parte del inmueble que está en estado ruinoso, ¿no? Y lo otro que debe precisar, si es que no va a realizar obra nueva, es su intención de devolver. Entonces, en este caso es importante, si voy a demoler totalmente, o sea, si tengo una construcción completamente en estado ruinoso, tengo que estar claro en si voy a continuar en la administración del inmueble, porque el inmueble que se pueda demoler en su totalidad probablemente haya que devolverlo al titular, al Estado, y en este caso habría que devolver al Estado representado por la SBN que ve terrenos cuando ya no hay infraestructura o edificaciones, ¿no? Otra precisión que se hace en el 23.2 es cuando la entidad indica que va a realizar una nueva edificación. Entonces, lo que originalmente tenemos es el tema de la memoria descriptiva, al igual que en el artículo anterior, ahora tenemos que podemos presentar otro documento que acredite que se va a realizar una nueva edificación y que además cumple o está en concordancia con la finalidad de la afectación y uso. Entonces, estas son las precisiones que se han realizado en esta descripción que hacemos en los dos supuestos de demolición, tanto cuando el bien no es o no cumple, no responde a los requerimientos de la entidad, como en el estado ruinoso. Ahora veamos en el artículo 24 cuáles son las modificaciones para formular la solicitud, cuáles son los requisitos que han sido precisados con la modificación. Siguiente. Entonces, la modificación aquí está atacando a dos requisitos. Eso significa que los demás están vigentes y hay que continuar formulándolos. La solicitud de autorización de demolición se presenta a pedido de la entidad afectataria ante la entidad propietaria. ¿Qué debe adjuntar en la solicitud? Pues la solicitud debe estar suscrita, presentada por la máxima autoridad administrativa, deberá indicar qué es lo que requiere, en este caso autorización para demoler, nos indicará el área que va a demoler, sobre qué bien, el inmueble ubicado en tal dirección, distrito, etcétera, nos dará una descripción, nos indicará el uso público que realiza y qué servicio público está brindando, ¿no? Cualquiera de los dos, uso o servicio público. La modificación importante que podemos apreciar en la presentación del requisito de informe técnico legal va en que es un informe más sucinto. Ya no habrá un análisis registral, una búsqueda en diversos aplicativos que son manejados en plataformas de diversas entidades, sino lo más importante que se debe indicar es sustentar la demolición, describir las características del inmueble, qué área tiene el inmueble, la ubicación, la partida, muy importante para determinar o corroborar la titularidad del inmueble, el uso o servicio público para ver la relación con la afectación en uso y, sobre todo, deberé identificar y describir las edificaciones a demoler. Puede ocurrir que tenga una escuela con 5 pabellones, pero mi demolición no va a ser sobre los 5 pabellones que estoy mencionando, sino sobre uno. Entonces, es importante distinguir cómo está constituido mi edificación en su conjunto y precisar cuál voy a demoler. El pabellón 1, el pabellón 2, como lo tenga identificado. Puede llevar pabellón ABC y eso también lo vamos a poder ver en la declaratoria de obra, en la edificación. Ahí están precisados cómo están las edificaciones, ¿no? Puede ser pabellón de 2 pisos, pabellón de 5 pisos, el pabellón que tiene más edificación o de un solo nivel. Entonces, esas precisiones
es importante realizarlas para poder identificar y saber cómo va mutando el bien afectado en uso. Luego adjuntarán también la fotografía fechada con una antigüedad no mayor de 30 días, que normalmente se pone en el informe. Cuando se levanta el informe, copian ahí, normalmente lo hacen muy bien las entidades. En el caso de estado ruinoso, será el informe de la entidad competente que hizo la verificación y declaró y dijo y se pronunció sobre la necesidad de la demolición por el peligro que significa el estado ruinoso. Y por último, está la memoria descriptiva, que es otro requisito que ha sufrido cambio, porque no solo se presentará la memoria descriptiva, sino, si no tengo este requisito, podré presentar otro documento donde se pueda apreciar que voy a realizar una nueva edificación, ¿no? Ya mencioné el tema de que pueden haber otros tipos constructivos donde no haya memoria descriptiva, pero sí tendré un anexo, tendré una ficha, tendré de repente una ayuda a memoria, lo que componga ese tipo constructivo y describa lo que voy a realizar como obra nueva en el bien inmueble. Entonces, esto es la modificación en lo que es demolición. Vamos a ver ahora el artículo 25, la precisión que se ha realizado. Siguiente. Aquí básicamente estamos en el trámite que está regulado en el artículo 25. Este 25 regula también el trámite de la afectación, así como la autorización de demolición. Lo que se está precisando es cómo se aprueba, ¿no? La aprobación de la afectación en uso es con resolución, eso se mantiene, no ha sido modificada. Lo que sí se ha precisado es cómo se autoriza a la demolición. Eso no estaba indicado en el artículo 25.6 y se está indicando que la autorización de demolición se realizará con oficio. Ahora aquí hay que tener cuidado que el análisis que hacemos a la interna en nuestra organización siempre va a finalizar con un informe, ¿no? Donde vamos a poder revisar la información que nos proporcionó la entidad y diremos que cumple o no cumple y tendremos una conclusión que será aprobar o aceptar o autorizar la demolición. Y eso se reflejará en el informe o se comunicará a través de un informe. O sea, no habrá necesidad de emitir una resolución. Eso es la precisión en lo que es el trámite de aprobación de la autorización de demolición. Ahora en la siguiente modificación, que es el artículo 43, tenemos el tema de la supervisión. La modificación que se ha producido en el artículo 43 es la exclusión del numeral 43.3. Este numeral exigía o establecía que las entidades y la DGA tenían que elaborar un plan de supervisión para identificar o seleccionar anualmente los bienes inmuebles en materia de supervisión. Entonces, se ha visto por conveniente que no es uniforme que todas las entidades deban realizar un plan de supervisión porque muchas o no tienen inmuebles, y si las tienen, tienen muy poco, y además las que tienen no han otorgado ningún acto, son las que usan y no tienen excedencia de tal manera que hayan otorgado actos como afectación o transferencia que tengan que supervisar. Entonces, se ha visto que no hay uniformidad en el uso o la implementación de formular un plan y se ha tenido que excluir. Y además, porque es una tarea continua que de oficio le corresponde a las entidades que tengan inmuebles donde hayan otorgado actos, ¿no? O donde tengan la necesidad de revisar que las entidades estén cumpliendo con las obligaciones que establece la directiva, como preservar, pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la necesidad de no exigir un plan de supervisión, pero se debe seguir haciendo de oficio continuamente la supervisión de los inmuebles donde se hayan otorgado actos en favor de otras entidades o de terceros. Siguiente. Ahora veamos la regularización de la afectación en uso. La segunda disposición complementaria transitoria de la directiva
nos da una solución a una situación de hecho que es una entidad pública ocupando un bien inmueble sin ningún título que avale esa ocupación. Entonces, esa es la situación de hecho que describe el numeral punto 1 y nos dice que debe realizar esta regularización solicitándola a la entidad titular, acreditando el periodo en el que viene usando, indicando cómo se encuentra el estado de conservación y uso del bien inmueble. En el segundo numeral nos habla de la solicitud de regularización, cómo debe ser formulada, qué debe contener y hasta cuándo debe de poder regularizarse, ¿no? Como esta es una situación de hecho que no debe mantenerse en el tiempo, tiene un plazo y esto ha sido ampliado, en este caso en la resolución 4, que modifica el plazo que vencía este 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2024. También estamos precisando los requisitos que esta entidad que ya ocupa el bien debe presentar para regularizar. Se ha tratado de simplificar los requisitos. En la versión original se decía que el trámite de regularización se iba a hacer prácticamente como una afectación en uso y se remitía completamente a la directiva en el artículo 14.2. Entonces, actualmente lo que se está buscando es que el informe sea más simple, en concordancia con los informes que hemos visto anteriormente, que se indique cómo es el bien, que nos escriban sus características, qué se está realizando en el inmueble, con datos básicos como el área, ubicación de lo que está ocupando, ¿se entiende? Que nos indique si es parte o en todo el área registrada y para eso nos proporcionará el número de la partida. Y también deberá adjuntar ya no todos los requisitos del 14.4, sino básicamente el literal B y el literal H. Esa es la gran modificación para simplificar la regularización de las afectaciones en uso. Entonces, actualmente la entidad en su solicitud presentará la expresión de qué es lo que está pidiendo. No está pidiendo transferencia, sino está pidiendo regularización de la afectación en uso. Del área requerida, porque puede ser todo o parte del área inscrita registralmente, la ubicación, qué uso está dándole el inmueble, qué servicio público presta, el plazo que requiere la afectación, porque podría indicarnos, mira, quiero regularizarme, pero solo por 10 años, o puede indicarnos, quiero regularizarme y a plazo indeterminado. Entonces, eso es una precisión que debe indicar la entidad que pide la regularización en su solicitud, en su oficio. En el informe técnico ya no se precisará, como estaba en la versión original del literal C, un análisis más extenso, sino lo que dice actualmente el numeral 2 de la segunda disposición transitoria. Y el certificado de parámetros urbanísticos también se seguirá indicando porque es necesario ordenarnos también la zonificación para no estar afectos a multas o cierres que nos podría imponer la autoridad municipal. Respecto de los otros requisitos, se está precisando que quien gestiona esta información o estos documentos será la entidad propietaria. Los recabará, si es que no los tiene, pero si los tiene ya no será necesario recabar. Esto es plano perimétrico y ubicación, plano de distribución, memoria descriptiva, que normalmente la entidad propietaria los debe tener. Las fotografías, que también por el tema de las acciones de supervisión debería poder contar la entidad propietaria. Y si no los tiene, tendrá que recabarlos. Es una precisión que ayuda a simplificar el trámite de la regularización de afectación en uso. Ahora pasamos a la siguiente. La tercera disposición complementaria que se refiere a la regularización del cumplimiento de la finalidad. Aquí también estamos en un supuesto irregular donde la entidad no cumple la finalidad que indica la afectación en uso o que indica el acto de transferencia. Te he otorgado para educación, pero resulta que lo tienes para oficina o para almacén y no para el servicio educativo. O puede ocurrir también que
ha desnaturalizado la finalidad, ¿no? O no ha incumplido o está incumpliendo alguna de las obligaciones que establece la directiva. No está pagando la luz, los servicios, o no le da mantenimiento, etc. Entonces, son supuestos que podrían acarrear la extinción. Pero como no queremos extinguir de plano, si no le estamos dando la opción a las entidades para que puedan regularizarse el cumplimiento de la afectación, estamos ampliando también el plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para que pueda acreditar que está cumpliendo. Si no puede cumplir o está destinando el bien inmueble, tiene la opción de cambiar la finalidad. Y que para cambiar la finalidad, si es una afectación en uso, lo podrá realizar según lo que dispone el artículo 14. Si es una transferencia, para que no haya una reversión, podrá modificar la finalidad según el artículo 29. Entonces, esas son las precisiones ante esta situación irregular de incumplimiento de finalidad o de obligaciones del acto otorgado. ¿Cuándo no podrá regularizar la entidad beneficiaria? Cuando la entidad propietaria advierta que sobre el bien no realiza nada, no hay un uso público, no hay un servicio público. Significa que el bien se está desperdiciando. En ese supuesto no hay regularización, lo que cabe es una extinción. Y el otro supuesto es cuando hay otro ocupante, otra entidad que incluso ha solicitado la regularización. En ese caso tendrá que extinguirse y otorgárselo a la entidad que posee, que acredita que está prestando un servicio público. Entonces, esas son las precisiones en este tema de regularización de finalidad. Entonces, aquí, tanto en la afectación, en vías de regularización, como en estas donde hay afectaciones, pero no se cumplen o estamos en supuestos de extinción, no se extinguirá hasta que se cumpla este plazo. Ahora, ¿qué pasa después del 31 de diciembre de 2024? Lo que va a ocurrir es la extinción. Entonces, si es que no ha habido o han denegado el cambio de finalidad, etcétera, vamos a tener que solicitar la extinción y la devolución del inmueble. Entonces, tenemos suficiente tiempo para poder regularizar las situaciones descritas en esta tercera disposición complementaria transitoria. Entonces, con eso terminamos la directiva 2. Ahora vamos a pasar a la directiva 3. ¿Qué modificaciones nos traen? Siguiente, por favor. Entonces, ¿de qué trata la directiva 3? Ya hemos mencionado, trata de las disposiciones previas que se regulan para el arrendamiento de bienes inmuebles que las entidades requieren para sus sedes administrativas, oficinas, almacenes, depósitos, talleres, laboratorios, archivos, etc. El ámbito de competencia de esta directiva sigue siendo el mismo, no ha sido modificado, es el Poder Ejecutivo, sus ministerios, organismos públicos, programas y proyectos especiales. ¿Qué se busca? Es una gestión adecuada de los bienes inmuebles que las entidades tienen bajo propiedad o administración. Cuando arrienden se busca un uso razonable de los fondos y para eso tenemos algunos lineamientos en la selección de bienes inmuebles de propiedad privada. Entonces, recordando esto, pasamos a las modificaciones que tiene la Directiva 3. Siguiente. Este es un esquema de cómo se ha estructurado la Directiva 3. La más importante, la más resaltante, que es el tema de optimización, que es una acción interna de las entidades para usar los bienes de su propiedad y optimizarlos y hacer una serie de acciones si es que necesito más espacio previamente, internamente, y luego pasaré a consultar a la DGA, que es el artículo 9, que es la consulta en búsqueda de inmuebles disponibles en la cartera inmobiliaria. Luego dispone, después de haber hecho estas dos primeras acciones, que aún no encuentro cómo o con qué documentos o con qué, en qué supuestos la entidad quedará habilitada para arrendar. Luego regula en el artículo 11 la selección de inmuebles. Teniendo los documentos previos de la optimización y la consulta, voy a buscar en el mercado un inmueble adecuado para lo que necesita, ¿no? Ahí tenemos la selección de inmuebles dependiendo del uso que le voy a dar.
y juntaré toda la información que he ido generando para realizar mi requerimiento. Esto es en buena cuenta lo que trae como estructura la directiva número 3, y ahora vamos a ver cuáles son las modificaciones que se han introducido. Siguiente. Entonces acá vemos en detalle, en el artículo 3 tenemos las modificaciones, el 4 las incorporaciones a esta directiva, y también tenemos una única disposición complementaria final a esta resolución 04-2022 que habla de la suspensión, y ahora vamos a ver qué parte de la estructura que hemos mencionado anteriormente se está suspendiendo. Siguiente. En el artículo 5 de la directiva han habido precisiones en lo que es el rubro de definiciones. Entonces, lo que tenemos aprobado en materia de definiciones es el tema de acondicionamiento de bienes inmuebles, de obras. ¿Qué son estos conceptos para la directiva 3? Es importante siempre revisarlos. La precisión está en el arrendamiento, que es una definición que está en el literal B, y se está precisando conforme a los términos que le corresponden según el Código Civil. No hay mayor cambio que una precisión de que se trata de un contrato para obtener predios de propiedad privada, es para un uso temporal, claro está, y a cambio de una renta. Entonces, esa es la precisión que hace en la definición de arrendamiento. Y también se incorporan dos definiciones. Una es cartera inmobiliaria, que es un término recogido en el reglamento, y acá también para operativizarlo más adecuadamente se está incorporando, porque si bien se habla de cartera inmobiliaria, en la cartera inmobiliaria que gestiona la DGA no están todos los bienes inmuebles de propiedad del Estado, sino que están los que se pueda seleccionar como bienes inmuebles disponibles para su distribución en favor de las entidades que los requieran para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque a veces consideramos que el Estado no tiene inmuebles porque no está en la cartera. No, aquí hay que hacer esa precisión de que en la cartera, por su definición en el reglamento, solo se refiere a los bienes inmuebles disponibles. Y como entenderán, disponibles no se tiene mucho, y menos a veces con las características que las entidades indican, ¿no? O sea, las entidades no dicen que era un inmueble nada más. Tienen que indicar el área, la ubicación, de repente en Lima, de repente en Amazonas, de 100 metros, de 500, de 1000, para almacén, para oficina. Entonces, a veces es tan variopinto el requerimiento que no necesariamente tiene uno con esas características disponible en la cartera, ¿no? Entonces, por eso ha habido la necesidad de incorporar esta definición. Y el tema del término de inspección, que sí es necesario también contemplarlo, porque cuando ubicamos un bien inmueble hay una posibilidad de las entidades de poder supervisar. Entonces, la idea de la inspección es tener en claro en qué consiste y cómo es que las entidades podrían coordinar su realización. Y esto es que puede ser in situ o a través de otros mecanismos, y esto sería una inspección en gabinete. El otro artículo modificado de la Directiva 3 es el artículo 7. Aquí no hay mayor tema nuevo, por decirlo así. Lo que se ha hecho es reformular la redacción para que no haya una redundancia y recordar que el arrendamiento es una medida excepcional. Excepcional luego de haber optimizado, luego de haber buscado en la DGA, en la cartera inmobiliaria, un bien disponible, porque la idea es que las entidades puedan también hacer sus propias infraestructuras. Entonces, por eso dice que es excepcional en tanto la entidad haga las gestiones correspondientes para obtener un bien propio o a través de un acto de administración. Y se realizará conforme a la normativa de contrataciones. Entonces, eso también nos da pie a indicar que esta directiva no regula o no extiende más normativa de la ley de contrataciones. Solo la menciona en el sentido de que pueden haber normativa especial que regula cómo hacer el trámite de la contratación. Entonces, estos son
actos previos a la contratación según la norma que le corresponde. Entonces, eso es lo que se precisa en el artículo 3 respecto del arrendamiento y su excepcionalidad. Siguiente. El artículo 8 sí es un tema importante, un tema central en la Directiva 3, que habla de la optimización de bienes inmuebles. La novedad es lo que está en el numeral 8.3. Lo demás son precisiones, porque ya en el texto anterior ya se tenía previsto que la optimización es una acción previa antes de ir a la DGA a solicitar la identificación de inmuebles, y debe realizarse como mínimo las acciones que se detallan en estos literales A, B, C, D, E. Entonces, uno es cómo gestiono mis bienes muebles que ocupan áreas y espacio en mis bienes inmuebles. Tengo bienes muebles patrimoniales que hemos dado de baja y los tengo que disponer. Y eso está regulado en la Directiva de Bienes Muebles. También puedo tener bienes sobrantes y también tengo los bienes calificados como RAE, que también tiene su directiva y tienen su forma de ser dispuestos. Entonces, lo que nos pide acá es liberen esos espacios, porque estos bienes no reportan absolutamente nada a la entidad. Entonces, hay que disponerlos. Y así, de esa manera, poder tener espacios para no contratar, sino poder utilizarlos más eficientemente. Eliminar documentos y archivos. Eso también está vigente. Luego, extinguir los actos de administración otorgados en favor de otras entidades o de particulares. Puede ser que he otorgado afectaciones y extinguiré. Si he otorgado transferencias y hay un incumplimiento de la finalidad o cualquier otra disposición de mi resolución de transferencia, debo realizar ante ese incumplimiento la reversión. Se entiende según la norma en la materia que esta sería la Directiva 2. Y de esa manera la entidad podrá obtener bienes inmuebles disponibles. Entonces aquí hay un tema de supervisión también que realizar. Luego tengo la distribución de manera eficiente de los ambientes de trabajo. Eso se mantiene tal cual. Aquí hay un tema de seguridad y salud en el trabajo, que se debe cumplir, espacios abiertos, ventilados, pasadizos libres, etcétera, pero no debo dejar de distribuir eficientemente los espacios, ¿no? Tomando en cuenta esas disposiciones. La E se refiere a la maximización o maximizar eficientemente al uso de los espacios de almacenamiento. Acá tenemos una directiva de almacenes que debemos observar, y también debemos liberar espacios para no seguir contratando más espacios de almacenamiento, porque no estamos liberando el espacio de bienes muebles que tienen baja rotación, que de repente debería donar, disponerlos, o algunos ya han vencido y también de repente hay que darlos de baja o incinerarlos, etc. Entonces hay una serie de bienes muebles en materia de existencias o almacenes que es necesario gestionar para maximizar el uso eficiente de este rubro que es almacenamiento. Entonces aquí también hay que observar la directiva correspondiente. Una cosa que se ha modificado, y es que aquí el numeral anterior, el 8.2, nos decía que finalmente, después de hacer todas esas actividades, debemos consultar al ministerio, al sector donde la entidad está adscrita. Ya, esa disposición ya no existe, ya no hay consulta que realizar al ministerio, ya no es necesario esperar esa respuesta. Entonces, con la modificación del 8 y los nuevos numerales que ahora tienen, no hay consulta al ministerio. Eso también ha sido objeto de varias consultas, y acá lo preciso. El 8.3 nos trae una precisión de la optimización. ¿Qué abarca la optimización? Si yo soy una entidad que debo contratar un inmueble porque requiere una oficina descentralizada, imaginemos en Piura, y es mi único inmueble, no tengo más inmuebles, aquí lo que hay que ver es el ámbito donde voy a optimizar.
Entonces, de repente tengo inmuebles en la provincia de Ayabaca, pero no tengo el mismo Piura. Entonces, yo requiero en Piura, no en Ayabaca. Entonces, debo tener en cuenta el ámbito geográfico de mi necesidad. Entonces, ahí puedo hacer mi optimización solo en los inmuebles que tengo en Ayabaca o en Piura y no en toda la región. Entonces, es una precisión que se ha realizado porque según las funciones o cómo están organizadas las entidades, ya tienen información de cómo debo generar la constitución de nuevas oficinas descentralizadas. Y a veces son por distritos, a veces son por departamentos o regiones. Según esa envergadura, yo haré una optimización teniendo en cuenta ese ámbito geográfico. Ya no deberé hacer todo Lima o todo el Perú y disminuirá la cantidad de inmuebles que debo optimizar. Eso ocurre, por ejemplo, con SUNAR. SUNAR, por ejemplo, tiene oficinas en Lima mismo y requiere tener una mesa de partes, imaginemos, en San Juan del Lurigancho. Entonces, no requiere optimizar lo que está en Jesús María, sino si tiene algún inmueble en San Juan del Lurigancho para no arrendar. Entonces, lo debemos ver así para focalizar el ámbito geográfico del requerimiento. Siguiente, por favor. Ahora el artículo 9 sobre la solicitud de identificación de bienes inmuebles. Aquí lo que se está precisando, porque no ha habido mucha modificación en esta solicitud. Aquí hay dos novedades. Uno es que ya no se presentará informe donde damos cuenta de la optimización y además indicamos la descripción del bien que requerimos identificar, sino se presentará una ficha, un formato. Entonces, para los que ya tienen su informe, bien, porque la información que está en el informe son los que formarán parte de manera simplificada o más sencilla en este anexo de acciones previas para el arrendamiento. Y lo que también se ha agregado es qué pasa cuando el informe es incompleto. Y en este caso sería qué pasa cuando la información del anexo es incompleto o no presentan el anexo a la solicitud. Entonces aquí tenemos un íter procedimental de observación y subsanación en 5 días. En caso contrario, se tendrá por no presentado concluido el procedimiento, ¿no? Eso es una precisión que ha sido necesario realizar. Ahora veamos esta ficha, el anexo. Siguiente, por favor. Este es el anexo, ojalá lo puedan ver, y si tienen su norma en la mano sería mejor. Ponemos el rubro 1, datos generales de la entidad. Ahí empezamos por quién lo dirige, en este caso sería a cargo de la OGA o quien haga sus veces, ¿no? Quien se dedique a este tipo de trámite que normalmente debe estar indicado en el ROF. La fecha. Luego tenemos el rubro 2, donde es necesario que la entidad precise el ámbito geográfico. En el ámbito geográfico se tendrá en cuenta qué bienes tiene en ese lugar, ¿no? Ya mencionamos esta precisión del 8.3 de los bienes de propiedad o bajo administración. Si solo tengo el único bien, que es el arrendado y que quiero renovar, obviamente no será aplicable. O pondré en el tema de cuenta con bienes inmuebles a optimizar en el ámbito geográfico, tendré que poner no. Ahora, si la respuesta fue sí, continuaré llenando el siguiente rubro, que es qué acciones de optimización he realizado en los inmuebles de mi propiedad o bajo administración que están en ese ámbito geográfico. Pero si digo que no tengo ningún inmueble, no aplicará las acciones de optimización, que es la siguiente pregunta, en aplica. Pondré no y por tanto no llenaré si he liberado espacio, si he eliminado, porque no aplica. Entonces, cuando yo digo no aplica o no tengo inmuebles, es importante llenar la sección de observaciones para justamente saber que no tengo
inmuebles, ¿no? Eso, ahí tendría que indicar solo tengo el inmueble arrendado cuyo contrato es tal, vencerá en tal fecha y requerimos renovarlo, ¿no? O requerimos otro inmueble porque este que tengo, que será una nueva contratación, este que tengo no cumple mis requerimientos, ¿no? Entonces, esas precisiones, cuando digo no, es más necesario realizarlo en observaciones. Si tengo inmuebles, sí llenaré los campos de las acciones de optimización, previamente indicando los inmuebles que he optimizado. Entonces, y la firma de la OGA o quien haga sus veces con su DNI correspondiente. Entonces, este hará las veces del informe que se presentaba luego de la optimización, que se adjuntaba para dar cuenta que he optimizado y solicitar la identificación de bienes inmuebles ante la DG. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa luego de haber formulado la solicitud? Viene ante la DGA, lo que está regulado en 9.3, tiene 20 días para identificar, podría comunicar que va a ampliar ese plazo, y si ubica inmuebles en el 9.4, comunica a la entidad para que la entidad tome conocimiento de que hay inmuebles identificados, que puede ser uno o más, y la entidad evaluará, ¿no? Y también podría la DGA indicar que estos inmuebles están en tal estado y que requieren alguna mejora o acondicionamiento. La OGA de la entidad requiriente tiene 10 días para contestar este requerimiento o podría pedir una inspección en el bien inmueble para elegir, para realmente cerciorarse si ese inmueble cumple con sus requerimientos, ¿no? Y en ese caso se coordina y se puede emplear incluso los 10 días para realizar la inspección. Entonces, realizada la inspección o sin realizarla, la entidad tiene otros 10 días para contestar. ¿Tiene interés en el inmueble que ha identificado la OGA? Entonces, ahí tiene un camino que elegir, que sería expresar el interés respecto del bien identificado. Y esta es una comunicación que debe dirigir la OGA a la DGA. Y luego de esto viene el escenario de solicitar un acto, sea de administración o disposición. La otra alternativa de la respuesta de la OGA es: mira, tengo la decisión de no solicitar. Y esto es en base a un costo-beneficio, un análisis interno que se hace, que es más beneficioso para la entidad alquilar que hacer de repente toda una adecuación en el inmueble identificado, ¿no? Entonces, esto es previo sustento. Entonces, tiene dos alternativas de aceptar o de rechazar el bien identificado. Entonces, si acepta, tiene 30 días para solicitar el acto de administración o disposición y en ese periodo el inmueble queda reservado en su favor. Vencido ese plazo, si no solicita, queda disponible, pierde esta reserva y se ofrecerá a otra entidad. Entonces, esto es básicamente las precisiones que se han introducido en la solicitud de identificación de inmuebles y lo novedoso es el anexo que ahora se va a presentar. Lo demás son precisiones de forma. Siguiente. Aquí hay una precisión básicamente en concordancia en el numeral 9.6 porque es sobre una modificación. Se mantiene todo lo demás. La entidad quedará habilitada para arrendar y presentará cualquiera de estos dos documentos, ¿no? La DGA no ha identificado, que sería la respuesta que lo habilita, o la entidad ha contestado, ha comunicado a la DGA su decisión de no solicitar. Entonces, esos son dos documentos que se generan, que luego van a formar parte del requerimiento. Siguiente. El artículo 11 nos habla de las actuaciones preparatorias para contratar el arrendamiento. Entonces, esas actuaciones preparatorias empiezan con los documentos que ya hemos ido generando en los pasos previos, la optimización y la identificación de bienes inmuebles. Esos documentos ya los tenemos. Luego tenemos el otro rubro que está en el 11.2. En el 11.1 vamos a ver que vamos a acompañar estos documentos que ya hemos generado
y acá estamos precisando el numeral también porque ha sido objeto de modificación, o sea, mayor cambio no hay. Luego tenemos el 11.2 que habla de la selección de determinados bienes, que es almacenes, depósitos, archivos. Esta disposición no ha sufrido mayor modificación. Y en la 11.3 tenemos el rubro de cuando alquilamos inmuebles destinados para almacenes, depósitos, archivos, talleres y laboratorios, pero que se encuentran en un ámbito que está en el literal D, que es zonificación compatible ya en zonas residenciales y comerciales. Sabemos que en estas zonas, para el rubro que vamos a necesitar, es mucho más caro, pero podría ser beneficioso para la entidad y en ese caso se acepta un sustento de manera excepcional para la selección de inmuebles ubicados con esta zonificación de comercial o residencial que sea compatible con el uso, ¿no? Si no es compatible con almacén, por ejemplo, o archivo, que es el rubro a que se refiere el 11.2, no deberíamos contratar, ¿no? Porque podríamos tener problemas municipales, básicamente. Entonces, aquí lo que tenemos es la precisión del sustento de la zonificación, que no ha variado. Lo que sí está cambiando es que anteriormente pedíamos que esté autorizado por la máxima autoridad administrativa, ¿ya? Eso se está abriendo para que esta autorización también sea delegable, o sea, a quien delegue, ¿no? Entonces, se está poniendo que hay autorización y puede ser delegado esa autorización para continuar con el trámite. El informe de costo-beneficio, de por qué alquilar en esta zona, porque es más beneficioso, etcétera, ese análisis se mantiene. Ahora en el 11.4 tenemos el otro rubro de inmuebles a seleccionar, que es referido a sedes institucionales, oficinas y otros fines. En este caso sí ha sido importante modificar la forma como estábamos pidiendo los requisitos que nos remitía al literal A, B, C del numeral 11.2 y mencionábamos el literal D que hablaba de la zonificación compatible, ¿no? Y que no sean zonas residenciales y comerciales, y eso como que entrampaba muchas situaciones y no era concordante con la zonificación que realmente sí era compatible con el uso de sedes u oficinas. Entonces, en la modificación se ha excluido el literal D, que se refiere a la zonificación, y se ha precisado en un literal C la zonificación sin hacer mención a este tema de que estén ubicados en zonas residenciales o compatibles. Simplemente lo que se pide es verificar la compatibilidad del uso con, en este caso, sedes administrativas, oficinas u otros similares, ¿no? Entonces, eso es la precisión que se ha introducido en este numeral 11.4. Ahora, en el 11.5 se habla también de la excepción de cuando la entidad arrenda bienes con características que pueden incidir en el costo por metro cuadrado y en el mantenimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se está precisando es que no se requerirá autorización de la entidad, de la máxima, no, sí se requerirá autorización de la máxima entidad y también se podrá delegar, ¿no? Eso es lo que se precisa en este caso y se mantiene el tema del informe técnico de costo-beneficio que hay que realizar en este supuesto de contratación. Entonces, aquí hay un tema de fondos públicos que sí requiere este análisis de costo-beneficio, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el 11.5, que es una precisión en el sentido de que ya hemos generado varios documentos y esos son los documentos que deben acompañar al requerimiento. Entonces, ahí hay una precisión de los literales donde se mencionan los documentos y que debe acompañar el requerimiento que se envía a la OGA. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta que la OGA, cuando menciona la Directiva 3, es la OGA o la que haga sus veces. O sea, no necesariamente va a la OGA o se denomina OGA, porque según la organización de las entidades puede haber otra denominación. Siguiente.
Ahora veamos la disposición complementaria final y en este caso tenemos el supuesto de suspensión de la directiva. Aquí en el numeral 1 se ha incorporado a los administradores de fondos públicos porque hemos visto que hay fondos que además de tener propiamente el fondo, que podría ser un fondo previsional para el pago de pensiones, estos fondos también tienen bienes inmuebles de su propiedad que generan dividendos para el fondo. Entonces, lo que queremos es que si las entidades arriendan a alguna otra entidad que forma parte del sistema, que no tengan que realizar los pasos previos y excluirse de la aplicación de la directiva, ¿no? Como ocurre con las empresas públicas como Petroperú, etcétera, que alquilan varios espacios de sus edificios. Y en el numeral 4, lo que se está haciendo es una precisión, porque aquí lo que teníamos es que los bienes inmuebles, cuando requieren acondicionamiento u obra, no solamente son los bienes inmuebles de propiedad de las entidades, sino también pueden ser inmuebles que están bajo su administración y también pueden ser destinados a fines distintos a sedes y oficinas, puede ser almacenes, talleres. Entonces se está ampliando para no quedar muy cerrado ese tema del acondicionamiento que que pueden requerir las entidades, ¿no? Y además, lo que se ha excluido es que ya no requiere previa autorización de la máxima autoridad administrativa o quien haga sus veces cuando me exceptúo de esta aplicación, porque se entiende que la entidad ya funciona y lo que está haciendo es una mejora, ¿no? Ahora, en la tercera disposición complementaria final, en el tema de cuando las entidades han recurrido a la DGA y la DGA ha identificado inmuebles, aquí también se está precisando que no se requiere autorización previa de la máxima autoridad porque todo el trámite ya lo conoce la entidad, la máxima autoridad administrativa, y se está simplificando cuando se requiere este tipo de acondicionamientos en bienes identificados en la cartera inmobiliaria. Siguiente. Ya vamos cerrando. Aquí vamos a ver el tema de la suspensión, que es el tema que más nos han ido consultando. La cartera inmobiliaria está en proceso de implementación, ¿ya? Entonces, la parte que regula o tiene vínculo con la cartera inmobiliaria en la Directiva 3 es el artículo 9, cuando nos consultan a la DGA para identificar inmuebles. Todo lo relacionado con esta actuación de identificación de bienes inmuebles, todos los artículos vinculados están siendo suspendidos hasta el 31 de julio de 2024. Pero eso no significa que las entidades no deban optimizar. Entonces, en el numeral punto 2 de esta única disposición complementaria transitoria se indica que en tanto dure la suspensión, las entidades realizan las acciones de supervisión que establece el numeral 8.2 del artículo 8 y va a dar cuenta, ya no ante la DGA de las acciones de optimización, sino a la interna, a través de un anexo que se llama acciones de optimización. Y este anexo, ya no será el informe, como hemos indicado, este anexo formará parte del requerimiento que remitirá la obra. Ahora veamos el anexo para que vean que es un poco más simplificado que el anterior que presenté. Siguiente. Es más cortito, más simple, porque ya no vamos a tener que recurrir a la DGA. Aquí, de todas maneras, es necesario indicar la parte primera, que es aspectos generales, qué entidad, porque a veces hay entidades que son incluso proyectos especiales o programas que deben realizar estas actuaciones. Hay que llenar la parte general, la fecha, las acciones de optimización respecto del ámbito geográfico que ya mencioné. Eso es importante porque hemos dicho que no necesariamente abarca toda la provincia, todo el distrito o región, ¿no?
Entonces, si es que es mi único inmueble y no lo he arrendado a nadie y todavía tengo espacio, o ya no tengo espacio, tendré que indicar, ¿no? Un inmueble donde he hecho todas las acciones de optimización. Si no tengo, y el único que tengo es el arrendado, no señalaré absolutamente nada. En el 2 indicaré que no tengo, ¿no? Pondré no. Ahora, en la parte de optimización pondré no aplica porque no tengo inmuebles que optimizar. Y como indiqué en el tema de observaciones, es importante indicar esta situación de que es mi único inmueble, que está en determinada jurisdicción, etcétera, y que mi contrato va a vencer o que voy a realizar un nuevo contrato. Y la firma correspondiente. Y todo esto formará parte del requerimiento que la OGA o la que haga sus veces remitirá al órgano de las contrataciones. Creo que con eso terminamos el tema de las modificaciones de estas dos directivas. Te doy el pase, Cecilia. Gracias, Sara, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Y así les vamos a poder enviar mayores invitaciones a lo que nosotros realizamos. Muy bien. Empezamos ahorita con la primera consulta. La primera consulta dice así. ¿La modificación de la directiva afectará un gran porcentaje al sector público o qué instituciones? Se cortó un poco la comunicación, pero entiendo es el alcance de, si se ha modificado el alcance de las directivas. Bueno, la respuesta es que el aspecto de alcance de las directivas no ha sido materia de modificación. Por ejemplo, la directiva 3 tiene un alcance dirigido al Ejecutivo, que es los ministerios, los organismos adscritos, programas y proyectos, no ha sido modificado, se mantiene como tal. Entonces, no hay mayor modificación en el alcance. Hay que tener en cuenta en el tema de las directivas del Sistema Nacional de Bienes Estatales que están implementándose todos los actos de gestión progresivamente. Entonces, la directiva 3, si bien está dirigida al Ejecutivo, en un futuro cercano podría modificar su alcance y ahora ser aplicable, por ejemplo, al Poder Judicial, al gobierno regionales, etc. Entonces, eso todavía no ha ocurrido, pero tengamos en cuenta que es un proceso paulatino la implementación de las directivas y su alcance. Siguiente. Bien, la siguiente es una casuística. En la actualidad, si deseas prorrogar un contrato de arrendamiento de inmueble a la solicitud de requerimiento por parte del área usuaria, debe anexarse el anexo Acciones de optimización de bienes inmuebles, establecido en la resolución directorial 004-2022-EF/54.01. De ser afirmativa la respuesta, el área usuaria lo formularía y lo remite con su visto bueno. Necesariamente debe suscribirle el director de la OGA. Normalmente los requerimientos son dirigidos al órgano encargado de las contrataciones. El que lo suscribe, el director de OGA. Implica un mayor tiempo en días, solo por el visto bueno o firma del OGA. ¿Por qué no solo con la firma del encargado del órgano de contrataciones? Bueno, eso es un tema relacionado con quién está encargado de esta actuación, básicamente, ¿no? Y ahí hay que fijarnos bastante en el tema de organización de la entidad y la distribución de sus funciones. Y para no entrar en este detalle, la directiva, en sus acrónimos, lo que ha definido es que debe entenderse por OGA y ha señalado o la que haga sus veces. Y además, normalmente en los instrumentos de gestión interna, como el ROF, se indica quién se encarga de las contrataciones. Entonces, no hay que tomarlo a pie juntillas el tema de la directiva que dice el OGA, sino también hay que tomar en cuenta que dice la que haga sus veces y ahí entrará a tallar el ROF correspondiente. Ahora, la resolución número 4 está vigente desde el día siguiente de su publicación, entiéndase el 5 de noviembre. Entonces, es de aplicación inmediata.
Pero también hay que tener en cuenta que no es retroactiva. Si yo ya inicié el procedimiento, ya hice la consulta, ya tengo mi informe, ya me contestó la DGA, no voy a retrotraer etapas para formular mi anexo, ¿cierto? Además, ten en cuenta que sería ocioso porque el informe tiene lo mismo que dice el anexo y es mucho más incluso simple, pero es la misma información. Entonces, la idea es continuar con el procedimiento si ya lo inicié, pero si no inicié y estoy formulando la pregunta, ¿debo aplicar? La respuesta es, debo aplicar inmediatamente. Siguiente. Bien. La siguiente dice así, ¿cuál es la base legal en tema inmueble de la Dirección General de Abastecimiento y la SBN? Es un tema definitivamente de conocimiento de los dos sistemas. Primero hay que tener en cuenta que la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento es por el Decreto Legislativo 1439, su reglamento que es aprobado por el Decreto Supremo 217-2019, desde el 15 de julio del 2019, donde entró en vigencia el día siguiente también el Decreto Legislativo. Ese es el marco normativo y en el caso de inmuebles tenemos a la directiva número 2 que justo en esta sesión hemos visto. Tanto en el reglamento, en el Decreto Supremo 217-2019, hay una definición de inmueble y eso nos va a dar una idea para poder diferenciarlos de terrenos que son de competencia de la SBN. También tenemos una definición un poco más detallada en la Directiva 2 que nos va a ayudar a describir, que también lo mencioné ahora, qué es un inmueble y que va aparejado a una edificación. Entonces, en términos más sencillos, sería diferencio el terreno de un inmueble cuando tengo una edificación y ya hemos visto la definición de edificación. Entonces, ese sería el marco normativo para poder distinguir un sistema de otro y los bienes inmuebles que están a cargo de la DGA. Siguiente. Bien. La siguiente dice así, ¿cuál sería la normativa para la implementación del plan de mantenimiento de la infraestructura de las entidades del Estado para evitar que las edificaciones se deterioren y se optimicen su uso? Lo escuché entrecortado, pero A en ver, lo que se te lo vuelvo refiere a a repetir, ¿te lo vuelvo a mantenimiento, repetir? sí, por favor, ¿Te lo mejor, vuelvo a repetir? Ya. por ¿Cuál favor. sería la normativa para la implementación del plan de mantenimiento de la infraestructura de las entidades del Estado para evitar que las edificaciones se deterioren y se optimicen su uso? Me agrada mucho la preocupación, definitivamente. Y la respuesta es que la Directiva 2 no regula un plan de mantenimiento. O sea, ahí no tenemos esa obligación de hacer un instrumento de gestión más que ya tenemos muchos. Pero sí hay que tener en cuenta que es obligación de la entidad propietaria. Hay transferencias que hemos realizado con cargos, obligaciones y finalidades. Y también tenemos afectaciones en uso, donde la Directiva 2 establece la obligación de las entidades de mantener, conservar, preservar el bien inmueble. Entonces, si bien no hay un plan de mantenimiento que formular y sobre la base de eso realizar, sí hay la obligación de la entidad. ¿Cómo podría la entidad cumplir esta obligación? Creo que hay que tomar en cuenta que el sistema tiene también todo un mecanismo para formular requerimientos. Entonces, en nuestro cuadro de necesidades multianual deberíamos prever las necesidades de mantenimiento, reparaciones, reconstrucción, lo que haya que hacer para mantener en buen uso a los inmuebles, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta para ver que la cadena de abastecimiento también tiene el tema del cuadro de necesidades donde podría ser incorporado este mantenimiento o alguna reparación que requiera el bien inmueble. Gracias. Siguiente. ¿Se puede aplicar la cesión en uso en vía de regularización aplicando el procedimiento de la afectación en uso?
Espero que la pregunta se refiera a otorgamientos de derecho entre entidades, porque la figura de la cesión en uso no está dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero sí lo podemos encontrar en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, y es una figura en la que una entidad pública le otorga, con algunos parámetros y requerimientos, a un privado. Entonces, ahora si me preguntan en el Sistema Nacional de Abastecimiento, tratándose de un bien inmueble, ¿puedo otorgar una cesión? La respuesta es no. Para el otorgamiento de derecho entre entidades tenemos la afectación en uso, ya sea en vías de regularización o afectación en uso nuevas. No hay esta figura de la cesión en uso. Entonces hay que distinguir el sistema en el que nos encontramos. Si se trata de un bien inmueble, corresponde la aplicación de la normativa de la DGA, que es la Directiva 2. En este sistema no hay cesión en uso y además no se puede otorgar bienes inmuebles en favor de particulares, por lo menos no con esa figura, salvo las disposiciones transitorias que prevén una posibilidad de arrendamiento. Siguiente. Bien, ¿cómo se realiza la prórroga de contratos de arrendamiento? Como hemos mencionado en la directiva, hemos hecho referencia a la normativa de contrataciones, pero no se desarrolla en la directiva 3 en ningún supuesto o trámite de arrendamiento. Entonces debe entenderse que tanto el arrendamiento mismo como su prórroga se regulan por la norma de contrataciones correspondiente, ya sea con la ley general, el TUO, o con otra que aplique la entidad. Entonces ahí hay que diferenciar que la directiva 3 solo es actos previos al arrendamiento, con la idea de optimizar para no arrendar, pero si finalmente hay necesidad de arrendar, no se aplica otra norma en la directiva 3. No hay más desarrollo, sino debo ir a las normas de contrataciones correspondientes. Hay que tener en cuenta, dependiendo de la entidad, hay programas especiales o proyectos especiales que tienen alguna regulación especial otorgada por decretos supremos o leyes que le dan facultades para hacer una contratación diferente a la Ley General de Contrataciones. Entonces, ahí hay que ver la regulación de la entidad, ¿no? Bien. ¿Entre Siguiente. entidades públicas se puede dar cesiones en uso? Se parece a la pregunta que se hizo previamente, y ya he mencionado que si se trata de entidades y estamos hablando de un bien inmueble, la figura que corresponde es la afectación en uso y está regulada por la Directiva 2-2021 y sus modificatorias, ¿no? Entonces, no existe la figura de cesión, sino lo que corresponde aplicar es la afectación en uso. Siguiente, gracias. Este también es un caso. La Red Pacífico Sur se creó en el año 2012, en el cual tiene 50 IPRES, de los cuales 7 está a nombre de la institución, 4 de una unidad ejecutora y el resto a nombre de COFOPRI. Patrimonio realizó el informe basado en la directiva número 002-2021-EF/54.01, solicitando la emisión de la resolución de donación en la que responden que ya se realizaron los trámites correspondientes. La consulta es, ¿qué puedo hacer y o cómo actuar porque la notaría pide los documentos? Sí, en esta exposición mencioné un poco como introducción de lo que regula la Directiva 2 y señalé que la directiva en su artículo 6 tiene regulada la donación. La donación a que se refiere la Directiva 2 se refiere a cuando la entidad pública va a adquirir un bien de un privado, sea una empresa, una persona natural, etcétera, ofrece a la entidad otorgarle gratuitamente un bien inmueble. Entonces tenemos un donante, que es un privado, y tenemos un donatario, que es una entidad pública. Y lo que regula la directiva es básicamente el trámite, los requisitos que se deben seguir para aceptar la donación que viene de los privados, ¿no? Viene de un particular. Entonces, si estamos hablando de predios de una entidad
que quiere pasársela a otra entidad, ya no estamos en la figura de la donación, sino estamos en la figura de la transferencia entre entidades. Y tendría que aplicarse ya no el título 2, que es actos de adquisición, sino el título 3, actos de disposición final, y ahí ubicaría la transferencia. Eso por un lado. Ahora, en el tema de la donación, ha mencionado que existen bienes inmuebles a nombre de COFOPRE. Entonces, eso significa o podría significar que hay entidades que están en asentamientos humanos o posesiones informales que todavía tienen pendiente la emisión de títulos o de afectación en uso a cargo del ente formalizador. Entonces, COFOPRI no es una entidad que nos vaya a donar. Lo que hace es hacer la formalización y emitirnos un título de propiedad o de afectación en uso en el marco de sus normas especiales de formalización de la propiedad informal. Entonces ahí no va a haber escritura pública, no va a haber donación. Lo que hay que pedir es que nos emita el título correspondiente según su normativa. Entonces ahí lo que yo sugiero es que precisen o verifiquen bien el acto que están pidiendo, porque en realidad de repente no hay ninguna donación que realizar, sino un trámite previo ante la entidad formalizadora. Gracias. Siguiente. Si al momento en que se modificó la directiva número 003-2021 ya se contaba con la respuesta de la Dirección General de Abastecimiento que indica que no se han identificado inmuebles, ¿es necesario que se suscriba el anexo de optimización? Creo que ya adelanté también una respuesta sobre este tema. En principio, la directiva es aplicable y debo formular, debo llenar mi anexo y suscribirlo, ¿no? Pero también hemos señalado que la directiva no se aplica retroactivamente a actuaciones que ya inicié, que ya desarrollé e incluso ya obtuve la respuesta. Y sería ocioso hacer el anexo otra vez porque en mayor detalle ya lo tengo en mi informe. Entonces la respuesta sería, ya no sería necesario formular o llenar el anexo porque ya tengo el informe y tengo la respuesta para no paralizar mi procedimiento o mi trámite y continuar con el requerimiento correspondiente, ¿no? Esa sería la precisión. Bien, esta es una pregunta que siempre hacen y bueno, es ¿qué tipo de inmuebles están bajo la SBN como ente como ente rector y cuáles bajo la DGA? Sí, también creo que ya lo señalé, es reiterativo y es bueno que también lo pregunten porque la casuística es muy variada, pero nos debemos apoyar, como ya indiqué, en las definiciones que tiene cada sistema. La definición de terreno la vamos a encontrar en las normas de la SBN, la 29151 y su reglamento del Decreto Supremo 08-2021 Vivienda, donde nos define qué es terreno. Y en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento tenemos que revisar el Decreto Supremo 017-2019, que también ya mencioné, EF, donde hay una definición de bien inmueble. Y la Directiva 2, que hemos visto ahora. Esos dos marcos normativos nos van a ayudar a ver cuándo estamos ante un predio y cuándo estamos ante un bien inmueble y qué normas se aplican según el sistema correspondiente, ¿no? Ese sería el marco normativo a tener en cuenta. Gracias. Bien, la siguiente dice así, ¿se puede afectar en uso parte 45 metros cuadrados de un inmueble que mide 460 metros cuadrados? De ser así, la consulta es, ¿se debe presentar la documentación del artículo 14 de la directiva número 002-2021-EF/54.01, a pesar que el propietario tiene todos los documentos? Bueno, lamento decirle que sí. Me hubiera gustado decirle que no, que hay una modificación que ha simplificado los requisitos, pero efectivamente hemos advertido que se están pidiendo mayores requisitos al afectatario o al que solicita la afectación en uso, de los que podría estar en posición de obtener la documentación el propietario, ¿no? Por eso hemos visto cómo hemos cambiado o hemos simplificado los requisitos para la afectación en uso en regularización.
Entonces, lo mismo debería pasar con los requisitos de la afectación en uso a secas, ¿no? Que sería el supuesto en el que se está afectando en uso un área o parte de un área que forma parte de un bien de mayor extensión. Pero lamentablemente por ahora no se ha realizado una modificación, pero sí adelanto que ya se ha observado que es necesario simplificar esos requisitos porque quien está en mejor posición de tener la documentación es el propietario y no la entidad que requiere la afectación en uso. Pero lo tenemos apuntado. Bien, Gracias. la siguiente consulta dice así: si se realizó el procedimiento que indica la directiva número 003-2021 para la prórroga de un alquiler del inmueble del año 2023, que tiene que volver a prorrogarse nuevamente, la consulta es: ¿qué procedimiento se debe seguir con esta nueva norma? A ver, si me preguntan el tema de la aplicación de la directiva para la prórroga, tiene que seguir lo que está en la directiva, ¿no? Tiene que hacer el artículo 8, que es la optimización. Actualmente está vigente la suspensión de identificar inmuebles, que está en el artículo 9, y tendría que formular sus anexos, etcétera. Pero me parece raro que digan que se vaya a prorrogar un bien cuando todavía no estamos en el 2023. A lo mejor lo que quería decir es si puedo retrotraer y volver a hacer mis trámites porque ahora ya no es necesario consultarle a la DGA. A lo mejor eso es lo que quiso decir, porque no es muy clara su pregunta. Pero lo que sí puedo precisar es que la directiva ya es aplicable, ya no es necesario hacerle consulta a la DGA, pero sí debo seguir optimizando y llenar las fichas y realizar los requerimientos para la contratación correspondiente, ¿no? Entonces, lo único que no va a hacer actualmente con la modificación, la suspensión introducida por la resolución número 4 es consultar a la DGA y hay un tiempo menos de espera en favor de la entidad que hace la contratación, ¿no? Gracias. Siguiente. La siguiente consulta dice así: ¿cuáles son los requisitos para la donación del terreno en marco de un convenio marco? ¿Me podrías volver a mencionar la pregunta? Porque ahora sí que no escuché nada. ¿Cuáles son los requisitos para la donación de terreno en marco de un convenio marco? Ya. Aquí hay un par de temas. Uno, hablar de donación. Si lo que estoy mencionando es yo, entidad propietaria, quiero hacer una transferencia gratuita, que es hacer una donación en favor de otra entidad, en realidad lo que me estoy refiriendo sería una transferencia entre entidades, una transferencia que está regulada por la Directiva 2. Ahora, si lo que yo quiero hacer es una donación en favor de un particular, eso no es posible en el Sistema Nacional de Abastecimiento, porque los bienes son escasos, la donación que correspondería sería en favor de la DGA para que pueda distribuir en favor de otra entidad. Entonces ahí hay que precisar qué donación estamos hablando, ¿no? Ahora, si nos referimos a la donación donde el beneficiario es la entidad y el bien viene de un particular, entonces sería aplicable el artículo 6 y siguientes de la Directiva 2 que regula la aceptación de la donación. Ahora, en el tema de convenios, las entidades en el marco del tubo de la ley 27444 puede celebrar convenios y puede incluso comprometerse a hacer transferencias o donaciones, ¿ya? Pero eso no significa que no realizó el procedimiento regulado en la Directiva 2. Son cosas paralelas, distintas, y el hecho de celebrar un convenio no me excluye a no aplicar la directiva de la DGA. Esa es la precisión. Gracias. Bien, Sara, y como última consulta, ¿cuál es el procedimiento adecuado para aceptar una donación de un predio? Justo tiene que ver con lo que acabo de mencionar, ¿no? La donación que está en el artículo, o sea, la regularización, la Directiva 2, en el título 2, habla de actos de adquisición y una de las figuras es la donación y la otra es la dación en pago.
La donación, que es básicamente lo que se regula es la aceptación de la donación, se regula por esta disposición. Entonces, si la entidad es beneficiaria de un inmueble de un particular, aplicará el artículo 6 y siguientes de la Directiva 2. Y no significa que con eso acabó. Tengo que seguir el procedimiento o las reglas que dice el Código Civil. Tengo que escriturar y tengo que llevar los registros públicos. Entonces, aquí hay una formalidad para que exista la donación. Si no hay escritura pública, no hay donación. Entonces, por un lado, tengo el mecanismo de las entidades públicas, que es la aceptación, y por otro lado, debo sentarme con mi donante para hacer la escritura pública, ¿no? E incorporaré mi resolución donde acepté la donación. Entonces, eso básicamente sería la normativa aplicable para las donaciones que aceptan las entidades públicas. Bien, Sara. Entonces, fue la última consulta. Gracias, Cecilia. Gracias a los participantes por sus preguntas, por la atención prestada, por el interés. Estamos prestos en la DGA a recibir sus comentarios. Como han visto, muchas de las modificaciones son aportes de las entidades para una optimización, un mejor funcionamiento del Sistema Nacional de Abastecimiento, lo cual quedó agradecida, y además quiero reiterarles el saludo de la DGA para que siempre haya un feedback entre los operadores y el ente rector. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Sara, por tu participación en este evento. Muchas gracias, Sara, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Modificaciones de las directivas relacionadas a bienes inmuebles, resolución directoral número 004-2022-EF/54.01, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.